Bien, buenos días jóvenes, bienvenidos al encuentro del día 13 de junio. Este encuentro vamos antes de empezar la clase oficialmente que tiene que ver con el tema de combinación por correspondencia, que es una herramienta útil para combinar archivos múltiples con una base de datos, ya sea Excel o Access, con un documento en Word que permite enviarse a direcciones masivas. Sin embargo, antes de eso me gustaría tratar de aclarar el término de la tabla de índice, algo que no se pudo lograr en el encuentro anterior, bajo una asignación que se orientó en la actividad posteada en el entorno virtual. Para tal fin voy a utilizar un archivo que se encuentra en X, que se llama tabla, que contiene tres páginas en Word, cuyo objetivo es que ustedes puedan de alguna manera entender cuál es la idea y diferenciar entre una tabla de índice y una tabla de contenido. Básicamente una tabla de índice es lo que ustedes pueden observar cuando observan al final de una bibliografía de un libro todas las palabras clave que se resumen y que pueden orientarse de acuerdo al número de páginas que aparecen. Para este ejemplo voy a tomar básicamente tres páginas de este documento que se llama tabla. Aquí lo primero que ustedes tienen que tener claro cuál van a ser sus tablas básicas o sus entradas básicas que va a tener la tabla. En este sentido necesitamos conocer bien claro de qué estamos hablando y qué es lo que quiero resaltar. Para este documento yo voy a identificar como palabras básicas el caso de TIC, que es Tecnología de la Información y la Comunicación. Me interesa marcar como una subentrada la parte que tiene que ver aulas virtuales, porque las aulas virtuales vendrían siendo un derivado o un subíndice de lo que sería las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso orientado a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nuevamente por acá me gustaría incluir también dentro de esta misma parte otras palabras. Por ejemplo, voy a garantizar en este caso educación a distancia, me gustaría que la resaltáramos como una entrada. Creo que ya hemos visto aulas virtuales, ya la teníamos por ahí, que lo vamos a dejar por ahí. De igual manera, tecnología educativa podría ser importante como un término para poder asociarlo más adelante. Me interesaría tener marcado con ISIC para que puedas ver dónde se encuentran referencias de ello. Unitec, desde luego, marcado como entrada principal. Y por último, que podríamos tener, bueno, aquí aparece nuevamente TIC, pero ya TIC, como está registrado, lo va a asociar y lo va a buscar durante todo el documento, igual la palabra Unitec. Así que básicamente por estos elementos los vamos a orientar. Entonces, para marcar una entrada, básicamente nosotros tenemos que estar en el menú, en la ficha referencia, ¿verdad? Aquí en referencia están básicamente todos los tipos de entradas donde generamos las tablas de contenido, pero en este caso no es tabla de contenido, según la orientación que vimos en clase. Para este ejercicio básicamente es tabla de índice. ¿En qué consiste? Bueno, el procedimiento sería tener identificado previamente cuáles son las palabras que vamos a registrar y luego tener definido por la área donde vamos a colocar la tabla de contenido. Procedamos entonces a registrar las frases o las palabras importantes que nosotros hemos considerado como entrada. Lo primero sería seleccionarle y dentro de este menú vamos a buscar donde dice marcar entrada, marcamos la entrada y aparentemente ya está aquí registrada la entrada donde se va a hacer el texto, y aquí también aparece para marcar una alternativa como entrada. Entonces, como hay varias palabras TIC en todo el documento, vamos a hacerlo como que sea genérico, que las asocie y las busque durante todo el documento y le damos marcar a todas. Bien, en el caso de aulas virtuales viene siendo una subentrada de TIC. En este caso la vamos a dejar de último para asociarla a una subentrada. Vamos a buscar otra de las frases que habíamos identificado desde el inicio, que se llama educación continua, educación a distancia, perdón. En este caso la seleccionamos y lo posteamos nuevamente en la entrada y él la reconoce y marcamos la entrada. Luego nos vamos y ya tenemos identificada previamente la otra entrada, marcamos tecnología educativa, ¿verdad? Y lo registramos en la entrada y le damos marcar entrada y automáticamente se registra.
Luego asociamos la otra palabra, que en este caso es Unitec, marcamos entrada y la registramos. Creo que ahí están todas las frases que necesitamos marcar como entrada. Para ver el ejemplo de una subentrada, vamos a irnos al inicio del documento que ya hemos identificado como una subentrada a el tema de aulas virtuales. Entonces, aquí creo que aquí ya teníamos básicamente identificado esto. Entonces la subentrada sería aulas virtuales. Ok, vamos a proceder a copiarla. La seleccionamos, le damos control C o el botón derecho copiar, y antes de eso nos ubicamos en la entrada que va a ser la principal, que es TIC. Lo posteamos aquí, la registramos y dentro de la subentrada le damos con control B, que va a ser la subentrada, y la marcamos, y entonces ya queda registrada la subentrada dentro de TIC. Con ese ejemplo ya tenemos registradas todos los documentos, en el documento todas las subentradas que queríamos. Esta actividad se puede hacer a la medida que uno va desarrollando el documento o bien cuando finaliza. Yo considero que lo primero que tiene que tener claro uno cuando escribe el documento es qué es lo más importante, qué palabras son las fundamentales que yo quiero asociar dentro de mi documento para poder generar una tabla de índice al final del mismo. Veamos, le damos a cerrar, y una vez que lo tengamos aquí, como están activados los códigos ocultos del documento, podemos ir a inicio y este símbolo que tenemos acá, que es mostrar, le quitamos la activación y nos vamos al final del documento. Estando al final del documento, generamos una tabla, un texto, cualquiera, eso no tiene ningún significado, puede ser cualquiera, y ahí podríamos insertar ya la tabla de índice. Para eso también vamos nuevamente a referencia y aquí está la entrada que dice insertar índice. Aquí básicamente lo que define es cuántas columnas va a tener, cómo va a salir, el formato, el estilo, si es clásico, si es moderno. Eso va a depender del gusto de cada quien, el objetivo de ese mismo. Si lo quieren alineado a la derecha, bien, en este caso lo vamos a dejar alineado con un relleno o una columna y simplemente se reduce a aceptar. Y eso era básicamente lo que yo les pedí como una tabla de índice de forma automática. ¿Qué es lo que indica? Que en la página 1 tengo el título, que es una educación a distancia, que en la tecnología educativa está en la página 2, que TIC está en la página 1, 2 y 3, pero también tengo que a TIC se asocia a aulas virtuales, que está en la página 1 y Unitec en la página 2. Bien, espero que les haya servido y que básicamente con esto tengan los insumos necesarios para resolver la parte de tabla de índice que tenían dentro del primer video. Excelente, un saludo a todos.